Mi deber es reforzar los conocimientos. Ese es mi trabajo, ¿ok? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es reforzar los conocimientos. Recordemos, jóvenes, que la Iglesia Católica, ¿no? Aproximadamente en el siglo XV, ¿no? Tuvo problemas internos, ¿cierto, Patrick? Tuvo problemas internos. Y la Iglesia Católica, que era una sola masa, Patrick, un solo ente, un solo centro poderoso, se comenzó a dividir, ¿no? Porque algunos personajes, como Martín Lutero, ¿no? Y otros, no estaban de acuerdo con ciertas cosas que pasaban dentro de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica aproximadamente en el siglo XV, aproximadamente, porque no tengo la exactitud ahora, ¿no? La Iglesia Católica se dividió, Patrick, se dividió. Pregunta, algo que también ya hemos conversado, ¿no? ¿Cuál es el nombre que se le dio a las iglesias que son cristianas, pero que se dividieron, se separaron, se divorciaron de la Iglesia Católica? Se les da un nombre. Iglesia o religiones. ¿Qué nombre tiene? Ya se los he dicho, ¿eh? Yo se los he mencionado, ¿eh? No es una palabra nueva para ustedes. ¿Cómo se llaman las iglesias que surgieron de la división de la Iglesia Católica y que se separaron de ella? Como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia Luterana, como la Iglesia Evangélica, ya, pero a todas ellas se las agrupa y se les pone un solo nombre. Empieza con P, jóvenes de quinto año. Empieza con P, de patria. ¿Peregrina? No. La iglesia peregrina es una más de ellas. La peregrina, la cristiana, la evangélica, la anglicana, la luterana. Todas estas se les ha dado un nombre, justamente porque se separaron de la Iglesia Católica, porque no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica les dio un nombre, un apelativo, un adjetivo. ¿Pentecostés? No, con P, con P, con P. Pro. Empieza con la sílaba pro. A ver. ¿Progresista? No. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Al acto en el cual tú te levantas porque estás en contra de algo. ¿Cómo se llama esa acción? Protesta. Protestar. Entonces, ¿cómo se llamó a esas religiones que se separaron de la Iglesia Católica? Religiones protestantes, pues, compadres. Protestantes. Díganme si no es una palabra que ya conocían. Claro que sí, ya hemos hablado de la iglesia protestante, ¿no? ¿Quiénes son iglesia protestante para la católica? Los protestantes son los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los anglicanos, los luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, todos aquellos iglesias que se crearon de la división de la iglesia católica son la iglesia protestante. Así las llamó la iglesia católica. Los protestantes, así los llamó. ¿Ok? Bueno, hoy en día vamos a hablar de eso y la tarea, va a haber tarea, ¿no? Aparte de que me presenten la foto de la carátula del tercer bimestre y los contenidos pegados en el cuaderno, ¿ya? La tarea va a ser que ustedes averigüen las características de estas iglesias protestantes, que hay muchas.
¿Ok? Vamos a ver. Tengo un Canva para ustedes. Es un Canva que ya he usado antes en otra clase que habla sobre justamente de las religiones del mundo, ¿no? Especialmente esta, de estos protestantes. Pero vamos a hacer una reseña primero de lo que fue la iglesia o la concepción, mejor dicho, de la religión en el Perú. Vamos a empezar por el Perú, ¿ok? Macarena, en nuestra historia, en nuestro pasado, ¿no? ¿Qué concepción teníamos de la religión? ¿Cuáles son las características de la religiosidad en nuestra historia peruana? ¿O es que éramos una sociedad que no tiene rasgos religiosos en la historia? ¿Qué rasgos religiosos hemos tenido en nuestra historia, Macarena? A ver si los demás también piensan. Sebastián, Patrick, Marcelo, Luca. ¿Qué rasgos religiosos hemos tenido en nuestra historia? ¿O es que hemos Como sido una sociedad rasgos, atea? Ah, perdón, Luca, dijiste algo. como rasgos. Rasgos, Los características, dioses, huellas, dioses, conductas, prácticas. Ajá, tiene que ver con los dioses, Patrick, sí. Los mandamientos. Tiene que ver con todas esas creencias religiosas. Ya. ¿Cómo han sido nuestras conductas religiosas en nuestra historia? ¿O es que somos una sociedad atea? Les digo yo, de repente no. En nuestra historia del Perú antiguo, del Perú prehispánico, nunca hemos mostrado ningún rasgo de religión, de religiosidad. No lo sé, esa es la pregunta para que le doy a Macarena. Vale, Patrick, ¿me quieres responder? las músicas, artes, así. Solamente estamos hablando de religión, ¿ah? No estamos hablando de cultura. Estoy hablando de solamente de religión. ¿Qué rasgos religiosos hemos presentado en nuestra historia, Macarena? A ver, Marcelo. eh, Adorar a como a cuadros, algo así, estatuas. La adoración, pregunta Marcelo, ajá, pregunta, ¿no? ¿El Perú antiguo tenía adoraciones? ¿Adoraba a algún dios? eh, sí, El Perú prehispánico era considerado una sociedad politeísta. Jóvenes, yo tengo que hacer una clase para quinto año. Yo no voy a hacer una clase para quinto grado. Este material lo he utilizado, este Canva, que es creado por mí, lo he utilizado para primer año. Yo puedo utilizar un material para otro año, pero el enfoque es distinto, porque yo no puedo hablarles como si fueran primer año, yo tengo que hablarles como si fuera quinto año, y tengo que exigirles en mis preguntas como quinto año. Yo no voy a hacer la pregunta primariosa para un niño de primero. No, yo estoy con quinto. Y por lo tanto, que mi pregunta debe de exigir mayor conocimiento a ustedes, mayor crítica, mayor está buscando acá, el chico está buscando, el joven la respuesta. ¿Ok? Entonces, Marcelo va por ahí, ¿no? En el mundo prehispánico, estoy hablando de nuestros indígenas, y es más, antes, en Caral, ojo, Caral, que es una sociedad, ¿no? De 3000 años antes de Cristo, es la sociedad más antigua de América, ubicada aquí en el Perú. Caral ya tenía dioses. Caral le han encontrado, ¿no? Ojo, hemos encontrado pirámides truncas, Sebastián, donde celebraban sacrificios humanos a los dioses. Por lo tanto, decimos que en nuestro mundo prehispánico, antes de los españoles, Macarena, ya había una creencia religiosa aquí. Teníamos comportamientos religiosos, éramos una sociedad politeísta.
¿Qué más, Miss? ¿Qué más dice la historia? Ahí está. En la sociedad organizada, en la sociedad más organizada que tuvimos antes los españoles, que fueron los incas, porque Caral está mucho más atrás, no. Pero ya en los incas, donde ya hablamos de una sociedad organizada, teníamos una creencia politeísta, ¿cierto? Patrick, ¿qué adoraba el inca? El Hatunruna, ¿qué adoraba? ¿Cuáles eran sus al dioses, Patrick? el sol, la tierra, la luna, las Ajá, montañas. exacto, la naturaleza, Sebastián. Sus adoraciones, sus dioses, eran parte de la naturaleza, porque ellos decían que ellos estaban aquí por el sol. Ellos le agradecían al sol, le agradecían a la Pachamama. ¿Quién era la Pachamama? ¿Quién era la La Pachamama? tierra. La tierra. Pachamama, gracias por darme de comer. La Pachamama le daba de comer porque le salían los frutos de la tierra. Le agradecían a la Pariacaca. Pariacaca, gracias por fertilizar mi cultivo. Gracias para Pariacaca. ¿Qué es la Pariacaca? La lluvia. La lluvia, muy bien, Macarena. La lluvia. Al sol por dar la luz a mis frutos. El Inti. ¿No? El Apu. Gracias por poder cultivar mis andenes ahí. Gracias, Apu. ¿Qué es el Apu? Montañas. Cerros, montañas. ¿No? Entonces, nosotros teníamos qué creencia religiosa, Marcelo, qué características, éramos politeístas y nuestros dioses eran la naturaleza. Punto. Pero ¿qué pasó cuando llegaron los españoles, chicos? ¿Qué pasó? Nos cambiaron nuestra manera de religión, ¿no? Eso, cambiaron nuestras conductas religiosas, cambió nuestra percepción religiosa. ¿Y por qué? Porque recuerden que, ¿cuál fue el pretexto de Pizarro para entrar a tierras americanas? ¿Cuál fue el pretexto? ¿Qué le dijo a la reina española? Firmaron un documento, ¿no? Donde decía Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Honor Luque, la empresa expedicionista entrará a tierras americanas del sur, ¿no? Para evangelizar a esos seres primitivos, ¿no? Así decía. Entonces, vamos a evangelizar, vamos a enseñar, vamos a cristianizarlos. Vamos a enseñarle la religión cristiana. Conozcan a Cristo, esos salvajes de ahí. Así ese fue el pretexto. Entonces, cuando nos colonizaron, ¿no? Pizarro, ¿no? Y este sistema español también nos impuso nuevas características religiosas y nos hizo adorar a un solo Dios. ¿Y qué pasó? Una mezcla, Macarena. ¿Y cómo se llama esa mezcla? Ojo, ha sido pregunta de examen de admisión. No me pregunten en qué año porque no me acuerdo. Pero ha sido pregunta de examen de admisión a San Marcos, ¿no? ¿Cómo se llamó a la mezcla de rasgos religiosos prehispánicos e hispánicos en el Perú? Aquí está, mírenme. ¿Qué dice Marcelo acá? Rápido. Sincretismo. 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 ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla de rasgos religiosos prehispánicos e hispánicos que se dieron en el Perú. ¿Y qué resultó? Esto, Macarena. Mire este cuadro. Este cuadro es del siglo XVI. Podría encontrarse en la catedral actualmente este cuadro, ¿no? ¿Y qué vemos en el cuadro, Macarena? Que adoran a la Virgen. Adoran a la Virgen. ¿Quiénes? Nosotros. Sí, hijo, sí, anda rapidito. ¿No? ¿Quién es Macarena? Mamá.
A ver, Macarena, estábamos contigo. Los incas. Claro, sin miedo, hija. Son nuestros indígenas, nuestros antepasados, tus antepasados, adorando a una virgen, ¿no? Entonces, esto se llama sincretismo. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer paso a este sincretismo? Cuando el padre Valverde, ¿no?, mandado por Pizarro, Pizarro escondido en la plaza de Cajamarca, le dice al padre Valverde que se acerque a Atahualpa, que entraba a la plaza de Cajamarca, ¿no? Recuerden que Atahualpa iba a recibir la mascaipacha que había, ¿no?, robado de su hermano, porque Atahualpa mandó a matar a Huáscar, ¿no? Y Huáscar fue apresado. Llegaron los españoles y en plena captura capturado Atahualpa, ¿no?, hablando en quechua, mandó todavía a los indígenas que tenían a su disposición que mandaran a matar a su hermano Huáscar, para que él se asegurara con la mascaipacha. No, él entra, ¿no?, a la plaza de Cajamarca para celebrar justamente la toma de la mascaipacha. Y es donde las huestes o las tropas españolas ya estaban escondidas ahí, ¿no? Entonces el padre Valverde va, ¿no?, y le dice, anda, padre, vaya, padre, ¿no?, para que le presente, ¿no?, la Biblia, la Santa Biblia, a este jefe inca que se llama Atahualpa. Y pues obviamente Atahualpa pues, no sabía qué cosa era la Biblia, ¿no? Y la botó, ¿no? La historia cuenta que no la votó. Y bueno, el padre Valverde dijo que esto era una blasfemia a Dios. Y comenzó a gritar, blasfemia, blasfemia, ¿no? Este hombre ha votado la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que salvarlos de este pecado. ¿Cómo? Matándolos. Y esa fue la historia, ¿no? Así empezó nuestro sincretismo, hijos. Esto hablando del caso peruano. Pero ¿qué pasa en el mundo? ¿No? ¿Qué pasó en el mundo? ¿No? Cuando hablamos del mundo, ya hablamos, ¿no?, de estadísticas que nosotros en algún momento también ya hemos conversado sobre esto, ¿no? Y aquí les tengo yo unos datos. Vamos a mover esto un poquito más allá. En el caso del Perú, primero, ya, y luego vamos al mundo, tenemos que la religión católica, si ven ustedes acá y si saben leer estadísticas, porque en la universidad, primer año, estadística 1, ¿no? Estadística 1 y estadística 2, primer año en la universidad. Todos estudiamos estadística en la universidad. Todos. Es parte de los cursos generales, ¿ok? Igual que el inglés. Inglés lo llevamos a tercer año de la universidad, al menos que haya cambiado la currícula, pero inglés también es obligatorio en todas las facultades, ¿no? Entonces, acá vemos que la religión católica en el año 93 tenía 13.786.000 creyentes, ¿no? Vemos que para el 2007, ¿no?, crece, sí crece, pero su crecimiento ha ido bajando, si se darán cuenta ustedes, ¿no? Crece aún a 16 millones. Aquí había subido en 14 años, ¿no?, 4 millones aproximadamente, casi 4 millones, en 14 años. Pero luego tomamos, después de 10 años, y no ha subido ni 1 millón. Imagínense, ¿saben leer censos? Chicos, acá aprendemos, miren. Del censo 2007 al censo 2017 tenemos 10 años. En esos 10 años, miren las cantidades. De 16 millones pasó a 17 millones. O sea que en 10 años los creyentes católicos subieron casi 1 millón, casi 1 millón. Casi 1 millón. Pero miren lo que pasaba 20 años atrás. En el año 93, para el censo del 2007, han pasado 7 y 7, 14. ¿No? 14 años acá. En 14 años, casi 4 millones.
En 14 años, los creyentes católicos subieron en 4 millones. Sin embargo, aquí, en el caso de 10 años, no han subido ni 1 millón. ¿Qué significa esto? Que el ascenso de creyentes católicos está disminuyendo. ¿El catolicismo sigue siendo una de las principales religiones del mundo? Sí. Eso es una realidad, sí. Pero, como les dije al iniciar la clase, antes el catolicismo estaba acá. Y los protestantes estaban acá. Y los ateos estaban más abajo. Hoy en día, eso está así. Protestantes y ateos están casi en la misma cantidad que la Iglesia Católica. Y luego seguirá la evangélica, ¿no? Y luego seguirán los ateos. Miren, los ateos, ¿cómo están creciendo? Miren, los ateos eran 222,000. En el censo de 2007, 608,000. Pero miren lo que pasó en el censo del 2017. Ya son más de 1,180,000. O sea, están creciendo. A velocidad lenta, pero está en crecimiento. En el 2021, o sea, el año pasado, ¿no? El cristianismo, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la última clase de religión del segundo bimestre, hablamos de la religión en Latinoamérica, y ahí habíamos hablado sobre el cristianismo y cómo es que la gente, la población en el mundo se está yendo para la religión cristiana, que ya no está creyendo exactamente en la católica, pero al menos creen, ¿no? Al menos son creyentes. Entonces, cristianos en el mundo son aquellos que creen en Cristo, ¿ok? Entonces, cristianos hay 74% de la población todavía en el Perú. Ahora, de esos 74, 60% son católicos y protestantes, o sea, de otras iglesias, son 14%. Y los ateos, son 25. Los ateos son 25. Entonces, es la cuarta parte. Tampoco podemos desmerecer. Ojo, la cuarta parte del Perú es atea. Alerta, la cuarta parte del Perú es atea. No cree. Vamos a leer un poquito, Patrick, por favor. El primer párrafo. Las iglesias protestantes y evangélicas llegaron al Perú con los emigrantes europeos y norteamericanos comprometidos en la difusión de la Biblia. Ajá, sigue, Patrick, has leído bien. Desde 1915 se permiten otros cultos no relacionados con el catolicismo. Ajá. Las iglesias protestantes históricas como el anglicanismo, episcopalianismo, presbiterianismo, luteranismo o metodismo, también basadas en la fe cristiana, tienen una presencia limitada y se destacan por su contribución social y política al reconocer la importancia del amor al prójimo y la solidaridad al lado de la fe. ¿Qué muestra esto? Gracias. ¿Qué muestra? Que en el mundo, pues, al no encontrarse satisfecho con la prédica católica, han ido optando por otras iglesias, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? No es tan malo porque estas iglesias son iglesias cristianas, son iglesias basadas en la fe, que quizá tienen otras conductas, otras prácticas, ¿no? Diferentes, otras maneras de abordar la religión, ¿no? Eso ya, la interpretación quizá, ¿no? Pero todas son basadas en la fe. Y mientras que haya fe en el mundo, estamos bien. Lo que hay que preocuparnos es sobre aquellos que no practican la religión, por aquellos que se proclaman ateos. Ahí hay que preocuparnos un poquito. Entonces, la tarea, ¿cuál va a ser, chicos? Que ustedes averigüen sobre el anglicanismo, sobre el episcopalianismo, sobre el presbiterianismo, luteranismo o metodismo, ¿no? Estas iglesias que llaman protestantes. Van a
averiguar un poco sus características y las van a transcribir al cuaderno. Todo esto de acá, y la última parte que es esta, ¿no? Lo van a imprimir al cuaderno, ¿ok? No van a escribir. Lo único que van a escribir es la tarea, donde ustedes averiguarán en el Google qué cosa es el presbiterianismo, desde cuándo existe, cuáles son sus prácticas, y lo copian. ¿Qué cosa es el anglicanismo, desde cuándo existe, quién fue su fundador, etcétera, etcétera? ¿Ok? ¿Han entendido, chicos? ¿No? Lo hay que tenerle miedo un poco a la irreligión, Macarena, ¿no? ¿Puedes leer rapidito la parte roja, Macarena, esa columna de acá, antes que se acabe la sesión? Ah, ya. La irreligión en el Perú se refiere al ateísmo, el agnosticismo, Agnosticismo es no creer. el deísmo, el escepticismo religioso, el secularismo y al humanismo en la sociedad peruana. Es decir, el conjunto de la población peruana que no practica o sigue una religión. Exactamente, que no practica ninguna religión. Ellos son los ateos, ¿ok? Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Imprimen, por favor. Necesito ver sus contenidos, su carátula. También por favor, Luca, te lo pido bastante. Igual